Bueno, Dios tiene los tiempos y hace 4 años, en la segunda ronda, hablamos con José María Figueres y con Rodrigo Chávez. Y el Foro Mi País les dijo a ellos, queremos, si ustedes llegan y quieren nuestro apoyo, queremos que ustedes firmen una carta donde se comprometan a quitar todas estas cosas y a valorar los principios cristianos. El señor José María Figueres dijo, no firmo nada. Don Rodrigo Chávez dijo, yo lo firmo y no tengo problemas. Fue impresionante lo que don Rodrigo Chávez nos dijo, porque él nos dijo así, yo no soy evangélico ni soy católico, pero soy un hombre temeroso de Dios. Y resulta que el último mes que estábamos en la cadena de oración antes de las elecciones, mi oración era, Dios, levanta una persona temerosa de Dios, sin haber hablado todavía con don Rodrigo. Cuando llegamos a esas reuniones con don Rodrigo y él expresamente dice, soy hombre temeroso de Dios, y vea que no era vacilón, que el día que él gana las elecciones en la plataforma donde está celebrando, dice públicamente, yo soy un hombre temeroso de Dios. Era nuestra oración, era nuestro gemido. Él firma el documento y por primera vez en toda la historia de la Iglesia Cristiana Evangélica en Costa Rica, por primera vez un presidente electo, un candidato no solo firma, sino que cumple al 100% lo que él prometió al Foro Mi País. Y aquí yo tengo que decir que debido a la maravillosa relación que hemos tenido con doña Laura Fernández, ella siendo ministra de Planificación y ministra de la Presidencia, esos logros se obtienen por el gran trabajo que hace doña Laura Fernández desde adentro del Poder Ejecutivo, desde luego con la participación también de la Alianza Evangélica y de organizaciones pro vida que trabajaron harto en esto. El Foro Mi País lo que logró fue la conquista política de que se firmara un documento. Las otras organizaciones, Alianza Evangélica, etcétera, hicieron el trabajo y desde adentro con doña Laura Fernández. Así es que, es más, y en algún momento, como ella estaba trabajando en el Ministerio de Planificación, en el Foro Mi País, uno de los ejes de construcción es la reforma del Estado. Y entonces yo tuve muchas conversaciones con Laurita sobre el tema de reforma del Estado. Por esto, y aquí se me va a salir la afinidad, por esto, para mí, don Reinaldo Antonio de Jesús Salazar, ya cuando dice así es. Sí, es como cuando doña Florinda le dice Federico, ¿verdad? Para mí, en este país y en este momento, no existe una estratega de mayor capacidad intelectual, una estadista, como lo es doña Laura Fernández. Nuestro acercamiento, Foro Mi País y Laura Fernández es de mucho tiempo. Y cuando nosotros estábamos tratando, porque ahora hay una carta firmada por doña Laura comprometiéndose con el Foro Mi País y con toda la Iglesia Cristiana Evangélica, en principio, no sé si nos dará tiempo, pero hay una carta firmada por ella. Ella, doña Laura, don Francisco Gamboa, don Douglas, presidente y vicepresidentas, los 57 candidatos a diputados firmaron un documento que el foro propuso de valores cristianos para que se rijan en las políticas públicas de este país. Esa es la relación de Laura Fernández con Foro Mi País. No sé si se me quedó algo. Rey, y es histórico, ¿verdad?, que un presidente como don Rodrigo Chávez es la primera vez histórico que haya cumplido y firmado los acuerdos a favor del país y por supuesto a favor de los ideales que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuáles acuerdos firmó él? Mira, primero, es histórico que un candidato a la presidencia haya firmado un documento con el sector evangélico. Nunca se había hecho. Todo era tolillo con el dedo, promesas verbales y nunca cumplieron nada, ninguno, nadie. Y puedo decir nombres y apellidos sin temor a equivocarme. Es la primera vez que un candidato lo firma, pero es la primera vez también que un candidato dice, yo no tengo problema en que esto lo hagan público. Y tercero, es la primera vez... En el mismo acto de la firma. Correcto. Y es la primera vez que un presidente electo, después de haber prometido, nos haya cumplido.
¿A qué se comprometió? Se comprometió, número uno, a eliminar todo el tema de ideología de género, de que el gobierno no iba a promover la ideología de género, ni iluminando edificios, ni poniendo banderas, ni comisión LGTBIQ y demás. Ese es el primer compromiso. Segundo compromiso, eliminar todo el concepto de ideología de género del sistema educativo en las guías sexuales. Tercero, no favorecer el aborto en ninguna especie. Cuarto, transformar la norma técnica que era abortiva. Quinto, permitir que en su gobierno nosotros como foro pudiéramos proponer personas profesionales que pudieran ser considerados como ministros y viceministros, que así lo hicieron. Que por cierto, el día que estaba hablando yo con él, el día que quedó, entré al INS, al último piso, y ahí me topé a Laurita. Sí, porque ahí estaba ella siendo entrevistada. Es cierto, no me acordaba de eso. El día que el presidente me entrevistó, me topé al pastor Reinaldo ahí en la oficina donde hacían las entrevistas, ¿se acuerda? Claro. Qué bonito, sí, es cierto. Fue un momento lindo, y bueno, y él nos permitió que pudiéramos presentar candidatos para hacer igual que lo está haciendo Laura. Y por último, favorecer y ayudar a los ministerios sociales de la Iglesia Evangélica en su trabajo con niñez, con adolescencia, con adultos mayores, y absolutamente todo lo ha cumplido. Eso fue con el señor presidente y con Laurita. Tal vez ella nos lo dice, ¿no? Claro que sí. Cuando yo era ministra de Planificación Nacional y Política Económica, pues los temas que le corresponden a mí de plan son temas muy técnicos, son de inversión pública, proyectos y demás, y muy pocos de los temas relacionados con el acuerdo. Salvo el tema de la Agenda 2030, que en ese sí quiero aprovechar para mencionarlo. Si bien es cierto, no estaba en el acuerdo firmado con el foro, correcto, yo me di a la tarea de revisar de punta a punta toda la Agenda 2030. Eso es bueno enfatizarlo porque te han atacado mucho, claro, en ese particular. Porque hay gente que cree que mintiendo puede engañar al pueblo de Costa Rica, y eso no se vale. Por eso quiero aprovechar para mencionar eso. Yo agarré esa Agenda 2030, los más de 400 indicadores que trae en de todo, y de todos esos agarré solo los que le hacen bien a Costa Rica, los que no tienen ninguna cosa relacionada con la vida, con la familia, con el aborto, con la propiedad, y agarré esos 55 y hice un encuentro con el sector cristiano evangélico. Ahí estuvieron representantes de la Alianza Evangélica, del sector católico, gente especialista, y les dije, revisen estos 55 puntos de los más de 400 de esa agenda y díganme si de esos ven todavía algo que pueda estárseme yendo a mí, porque perfecto solo es Dios. Y me dijeron, se lo llevaron y me dijeron, doña Laura, podemos avanzar tranquilos, porque son temas de agua potable, temas de limpieza en los mares, limpieza en los ríos, que a nosotros nos sirve tener vigentes porque nos dan cooperación internacional otros países en esos temas. Y tan bueno fue Dios y don Rodrigo, que no solamente yo escogí esos 55, que le hacen bien al país y que no atentan contra nuestros principios ni contra nuestra soberanía, sino que los pusimos en un decreto ejecutivo. Es decir, le dimos solidez legal a lo que estábamos al cabito de la Agenda 2030 que le sirve a Costa Rica. Y como si eso fuera poco, me invitaron a un foro internacional. Por eso yo les digo, Dios ha sido tan maravilloso, donde yo levanté la voz y dije que de esa agenda sí es posible rechazar lo que vaya en contra de los principios y los valores de los países y tomar solo aquello que comulgue con la visión de desarrollo. ¿En qué? En infraestructura, en cambio climático, en todo esto que tiene esa agenda. Pero donde yo sí vi una oportunidad grande para incidir en todo esto fue cuando me nombraron ministra de la Presidencia. Cuando a mí me nombran ministra de la Presidencia, el presidente Chávez a mí me dice, Laura, yo voy a probar, por eso tengo siempre esa frase y la uso tanto, yo voy a probar de qué madera está usted hecha, para ver si usted puede ser la sucesora. Y ahí me puso ministra de la Presidencia y ministra de Planificación y Política Económica porque no me lo quitó. Y también me nombró jefe de gabinete, la jefa de los demás ministros y de los demás presidentes ejecutivos. Y cuando el presidente me hizo esa propuesta, yo rápidamente hice una oración y le dije, Señor,
ahora sí es cuánto. Usted dígame por dónde es, aquí estoy y este es el momento donde yo voy a tener más poder. Y me reuní con don Rodrigo, me acuerdo, para ver mis prioridades, porque él siempre hace ese ejercicio. Le dice a uno qué objetivos, qué metas, y uno igual le propone. Y yo le dije, presidente, usted me deja hacerme cargo de las tareas pendientes que usted tiene con el Foro Mi País. Y me dijo, claro que sí, Laura, porque hay muchos temas que están pegados, ha costado demasiado con los mandos medios y en fin, porque el PAC estuvo 8 años. Claro. Y nos dejaron gente con unas corrientes de pensamiento metida en la médula de las instituciones públicas. Y Liberación también. Ah, no, por favor, ni qué decir. Y entonces él me dijo que sí. Siempre me decía, mídase, porque usted tiene una chiquita, una bebita. Mídase y no se sobrecargue de trabajo. Yo le dije, no, presidente, yo estoy en capacidad de sacarlo de mi DEPLAN, lo del Ministerio de la Presidencia y hacerme cargo de estos acuerdos. Me acuerdo que de lo primero que hice fue citar a Catherine Müller, a la ministra de Educación. Catherine, ¿qué te falta? ¿Cómo vamos? Fijamos un plazo. Y yo eso lo aprendí mucho de don Rodrigo. ¿Es blanco o es negro? Y si el presidente dijo que se va la ideología de género, se va. Y en esta fecha, de esta fecha no puede pasar. Y me metí de lleno con ella a revisar qué era lo que había que llevar al Consejo Superior de Educación, por cuáles guías educativas se iba a cambiar, porque la educación sexual es importante en valores, en ética, en moralidad, en biología humana. De la manera correcta. De la manera correcta, sin manipular la mente de nuestros niños y sin pervertirlos. Logramos ese. Salió adelante. El siguiente que nos quedaba, revisé la política del PANI, porque el PANI también ya se nos había metido ahí aquello, logramos sacar la nueva política. Aquí quiero mencionar al pastor Jorge Gómez, que fue una persona que estuvo a la par mía incansablemente, y a muchas otras, porque esto siempre lo hicimos en equipo. El otro punto en el que también yo me metí de cabeza fue en la norma técnica. La norma técnica era tan delicada porque teníamos 2 casos con denuncias hacia Costa Rica. Entonces ahí tuve que hacer muchas reuniones con la Cancillería para entender esos casos de esas denuncias internacionales que habían en Costa Rica. ¿Y qué pasaba si salían mal esas denuncias? Porque corríamos el riesgo de que nos saliera, como decimos en Esparza, más caro el caldo que los huevos, si derogábamos la norma en el medio de que internacionalmente se revisaban esos casos. Pero bueno, Dios es demasiado bueno y al poco tiempo esos casos entraron en etapa de conclusiones y mi recomendación a don Rodrigo fue, don Rodrigo, ya podemos modificar la norma, blindar la vida de la madre y la vida del niño no nacido, que dejemos de hablar del producto, eso es un niño no nacido. Es el costarricense más indefenso de todos, el que vive en el vientre de la mujer. Y ya yo había dejado de ser ministra cuando don Rodrigo pudo firmarlo, pero sin arriesgar que la Corte Interamericana viniera y nos cayera encima y nos pusiera una sanción. Entonces, vieran qué contenta que me siento yo con esto. Y adicionalmente también dejé presentado un proyecto de ley para establecer penas más duras al aborto. Porque en Costa Rica, bueno, y aquí hay un abogado muy penalista y que conoce muy bien, don Juan Luis, de esta legislación. En nuestro país las penas de aborto son prácticamente risibles. Y yo soy del criterio de que hay que acompañar a la mujer gestante, que hay que acompañar a la madre, hacer entender que desde que usted está embarazada ya es mamá, que ya le laten 2 corazones en su propio cuerpo y que el aborto es un asesinato del niño más indefenso de todos. Así que en el santuario más íntimo que es el seno materno. Así es. Así que yo pude echar adelante todo eso. Me acuerdo cuando me reuní con don Rodrigo y le dije, don Rodrigo, salimos, listos, bien librados, cumplimos con esto, lo revisé con todos ustedes y muchos más para verificar que estuviéramos a satisfacción todas las partes. Y el presidente, que siempre ha sido un hombre tan noble, me dijo, esto es maravilloso, hay que hacer una conferencia de prensa y comunicárselo a todo el pueblo de Costa Rica, porque esto es una buena noticia.
recuperar el camino de los valores en las escuelas, de los valores en el PANI, desterrar todas esas corrientes de pensamiento que más bien vienen a confundir a nuestros niños, el tema del aborto. Y ahí tuve también la oportunidad de meterme a trabajar en muchos otros temas que no estaban en el acuerdo, pero yo sé que agradaron a Dios. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, revisar el CONAPAN. ¿Qué hacía el CONAPAN, que es la institución que vela por los adultos mayores? ¿Cómo hacemos para que tenga mayor incidencia? ¿Cómo hacemos para que vaya cada día enfocando mejor la ayuda que da a los adultos mayores? También yo como ministra de la presidencia pude trabajar mucho con mujeres y con hombres pescadores de las costas que reciben un subsidio que no les permite vivir dignamente. ¿Cómo podemos apoyarlos en proyectos? ¿Cómo podemos empujar recursos públicos para que estas personas puedan salir adelante? Me metí de cabeza a trabajar el aumento salarial a los policías. Logramos aumentarles el salario a nuestros azules, como les digo yo de cariño, en 54,000 colones y hasta un poquito más, dependiendo de la categoría. Un aumento sin arriesgar las finanzas públicas, un aumento responsable, que esa siempre ha sido la política de nosotros. Distribuir bien el dinero público, pero sin jalarnos tortas que pongan en riesgo la estabilidad fiscal del país. Eso también lo logramos. Este domingo, si Dios lo permite, voy para Limón y el Juan Gobán, el estadio. Me metí yo, siendo directiva del INDER, también a ayudar a llevar recursos económicos para construir infraestructura deportiva, para que nuestros muchachos puedan tener acceso al deporte, a la recreación, alejarse de los vicios. Y es que si la infraestructura deportiva en el gran área metropolitana está mala, está mal, está deficiente, vayan a ver cómo están las regiones fuera de la GAM, Punta Arenas, Guanacaste, Limón, la zona sur. Hay una gran necesidad. A los políticos de siempre se les olvidó que gobernaban para todo Costa Rica. Tal vez es que como yo soy puntarenense, yo en esto voy a ser tremendamente rigurosa. Somos todos iguales, no hay una Costa Rica, una costa pobre y una costa requete pobre. Hay que trabajar en igualdad para todo el país. Y yo creo que los gobiernos de antes le daban las obras a las provincias fuera de San José y de la gran área metropolitana, porque ahí hay menos electores. Era el cálculo político electoral el que guiaba las decisiones de inversión del país. Y eso no puede seguir siendo así. Como ministra de Planificación también dejé un gran legado, que es que empecemos a planificar y asignar recursos en función de la necesidad real, en educación, en salud, en deporte, en infraestructura vial, no en función de que el que tiene más galillo trague más pinol. Así que eso también es parte de las cosas lindas. Me metí a trabajar en los atracaderos para poder construirlos en diferentes costas de nuestro país. Y qué maravilla ahorita que los Juegos Nacionales ahora fueron en el Juan Gobán. Ah, sí, y en el 2027, con la ayuda de Dios y del pueblo de Costa Rica, si yo soy su próxima presidente, van a ser en Punta Arenas. Eso excelente. Es sí o sí, en el 2027 los Juegos Deportivos Nacionales serán en Punta Arenas. Maravilloso, qué lindo. ¿Qué es lo primero que harías a partir de ser presidente de la República y tomando posesión del gobierno de nuestro país? ¿Qué consideras que es lo primordial? Así como sé que Costa Rica viene atravesando una serie de falencias en todo aspecto, pero ¿qué consideras que es así, lo que hay que meterle mano inmediatamente? A la seguridad y a la recuperación de la justicia. ¿Y cómo hacerlo, Laurita? Porque yo oigo candidatos muy fantasiosos y hasta utópicos hablando de la seguridad y prometiendo un montón de cosas sin buscar los modos de lograrlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Hay algo urgente en este país. La población está consternada. Cartago se nos convirtió ya en una provincia violenta, cosa que nunca había sucedido acá, y así lo vemos en todo el país. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Porque sí, esto es una preocupación de todos. Sí, yo tengo una estrategia muy clara que tiene varios componentes. Primero, varias reformas legales que le urgen al país.
y las vamos a presentar cuanto antes a la Asamblea Legislativa. A don Rodrigo, lamentablemente, los diputados no se las quisieron apoyar, pero yo creo que ahora con 40 diputados tenemos la oportunidad de que esas reformas salgan adelante. ¿Para reformar qué cosas? El Código Procesal Penal. Es lo primero, yo creo. El Código Procesal Penal Juvenil. Vean, perdón que lo diga, las ejecuciones condicionadas de la pena. Gente que está en la cárcel, pero ni un tercio de la condena y que le han quitado la vida a un semejante. Mano dura. Yo quiero esas reformas cuanto antes. Reformas en el sistema penitenciario, porque los presos están presos, pero presos siguen ejerciendo labores delictivas en bandas de crimen organizado aunque ellos estén en la cárcel. Hay que desarticularlas por completo. Hay que cerrar la llave del lavado de dinero y de los grupos que financian al crimen organizado. En nuestro plan de gobierno también diseñamos esa estrategia de cómo hacerlo. Y por otro lado, la cárcel de máxima contención, que este gobierno está iniciando su construcción, hay que llevarla a buen puerto y operarla bien. El centro de mando y control, donde la tecnología y la inteligencia artificial sean un aliado en la prevención, en la detección y también en sacar a esos delincuentes y recuperar el control del territorio nacional. En países desarrollados, la tecnología ya interconecta cámaras de las municipalidades, todos los operativos policiales se hacen georreferenciados. Es más, son tan exitosos esos sistemas que hasta la seguridad de los condominios, de las grandes cadenas de supermercados, de los centros educativos, aquí estamos desaprovechando toda esa información y no actuamos coordinadamente. También en materia de seguridad, importantísimo. Yo seguiré siendo aliada del gobierno de los Estados Unidos. En febrero tuve una reunión con don Marco Rubio, el secretario de Estado de ese país amigo, y hay que continuar trabajando con la DEA, con el FBI, para que apoyen a Costa Rica para poder sacar al contrabando y al narcotráfico. Los escáneres, que tanto costó ponerlos en los puertos, hay que ponerlos también en las fronteras terrestres, porque por ahí también se nos está colando el crimen organizado. Y la prevención. Yo creo en las políticas de prevención, en mejorar la calidad de la educación, con más inversión de recursos, pero educación que sea innovadora, competitiva y moderna. Voy a hacer para eso una reforma en los planes de estudio de las escuelas y los colegios. Quiero también convertir 50 colegios académicos en colegios técnico-profesionales, construir por lo menos 10 nuevos colegios científicos y una revolución en el INA. El INA tiene que cambiar, y voy a usarme a mí de ejemplo. Yo normalmente llego a mi casa como a las 8 de la noche, después de trabajar todo el día, igual que miles de mujeres en Costa Rica que trabajamos. Mi hija se va durmiendo como a eso de las 8:30. ¿Por qué a las 9 de la noche Laura Fernández, que trabaja, que es mamá, que es esposa, en pijama, en su casa, no puede abrir la computadora y conectarse a un aula virtual de Lina? Estar una hora, 2 horas, el tiempo que yo pueda, para prepararme, para certificarme en algo que me dé una mejor oportunidad laboral. Porque Lina se nos quedó en el siglo pasado. Hay que modernizarlo a como dé lugar, y ese es un gran compromiso que yo también tengo, porque eso es prevención. El empleo, la educación, el deporte, el arte, la cultura nos van a brindar apoyo para que nuestros niños y jóvenes no sean caldo de cultivo del crimen organizado. Laurita, y esto otro, porque aquí nos llegan muchas peticiones de oración, y me llamó la atención porque un día una señora llamó y nos dijo: por favor, oren por mí. El médico me dijo que me daba 6 meses de vida, pero el hospital me está dando una cita de operación para el 2027. Las listas de espera, todas estas cosas que han afectado tanto el poder tener una persona, una intervención pronta en su problema de salud. ¿Cómo resolver eso que ha sido por años un problema en nuestro país? A mí me duele tanto. Hoy veía en las noticias que la Asamblea Legislativa no avanza con el proyecto de ley que le va a permitir al Ministerio de Salud tener más herramientas para poder contribuir en todo esto que tiene que ver con las listas de espera. De verdad, costarricenses, yo con humildad y con respeto les digo, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta
de que nos llenamos de un montón de amarras o que nuestro país está funcionando con leyes de hace 70 años. En educación, la ley de educación va a cumplir 70 años este año. Que hace 70 años no existía ni el internet. Tenemos que cuidar el artículo 3 de esa ley, que dice que la escuela costarricense educa desde los principios del cristianismo. Sí, pero entonces le hago ese comentario porque en salud es exactamente lo mismo. Nosotros seguimos pateando la bola para adelante, pateando la bola para adelante. Si la Caja Costarricense del Seguro Social es una institución emblemática, ahí trabaja gente buenísima, pero también se nos metió en un modelo de administración lento, engorroso, una junta directiva donde la gente asume todo tipo de riesgo, nadie quiere ir ahí. La dieta que pagan 47,000 colones, donde usted responde en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, donde a usted lo montan hasta en perrera. Nosotros tenemos que hacer ese tipo de reformas. A esa junta directiva tienen que ir profesionales del más alto nivel, gente que sepa de tecnología aplicada a la medicina, gente especialista en prevención, y si a eso le sumamos que también ven las pensiones. ¿Quién de esa junta sabe de salud y sabe entender estudios actuariales de pensiones? Probablemente ninguno. Entonces nos metimos en un modelo de administración de la caja complicadísimo. Yo creo que tenemos una oportunidad para actualizar ese modelo de toma de decisiones, y adicionalmente en nuestro plan de gobierno, donde yo estoy decidida a rescatar la caja y a ponerla al servicio de los costarricenses, hay que seguir construyendo infraestructura necesaria. Hay que aprovechar la tecnología, la telemedicina, para descongestionar esas listas de espera. Por otro lado, yo quiero revisar los manuales de procedimientos que hacen los médicos. He hablado con muchos médicos generales que trabajan en EVAIS. Me decían, doña Laura, ser médico de un EVAIS es aburridísimo. Digo, ¿por qué? ¿Cómo? Porque a nosotros no nos dejan sacar ni siquiera una uña encarnada y hay que remitir a la persona al médico especialista. No le podemos recetar al paciente ni siquiera un antialérgico de ciertas listas de medicamentos. Estamos totalmente subutilizados los médicos generales en la caja. Bueno, esas cosas hay que revisarlas. Y por otro lado, seguir aplicando lo que le decía del deporte como una medida de prevención. A mí me preocupa la salud mental de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de nuestros niños y nuestros jóvenes. Voy a echar a andar una política nacional de salud mental, porque el tema del suicidio es un tema sobre el cual tenemos que conversar y diseñar apoyos a las personas para que no atenten contra lo más sagrado que tenemos, la vida. Y entre otro montón de planteamientos que ustedes pueden ver, territorios indígenas. Yo estoy interesadísima en seguir dando condiciones a la atención de la salud, a los EVAIS. Yo tuve la oportunidad de acompañar a don Rodrigo a la inauguración del EVAIS de Gavilán en Talamanca. Mire, es un pecado como la gente, la atención que reciben en unas condiciones no adecuadas. Así que esa es la ruta, seguir diseñando infraestructura, utilizando la tecnología, pero irnos a la raíz del cacho del problema. Que es ese modelo de administración de la caja. Impresionante. Yo creo que antes de terminar, porque el tiempo ya nos está venciendo, nos quedan un par de cositas. Pastor, ¿por qué Foro Mi País con Laurita Fernández? Y luego las redes sociales de Foro Mi País. Sí, bueno, parte de este acercamiento que tuvimos con don Rodrigo y el logro que obviamente Laura como ministra de la Presidencia afirma, ¿verdad? Obviamente nosotros como foro y como gente de oración y que amamos este país, nos hemos preguntado cuál es el camino correcto políticamente en este momento. Y el camino correcto es Laura Fernández y Pueblo Soberano, ese es el camino correcto. Llegamos a un acuerdo de compromiso y en ese acuerdo se establece, número uno, que ella asegura fortalecer los acuerdos adquiridos y alcanzados, se van a fortalecer en esta administración siendo ella presidente. Segundo, aceptaron, y parte del acuerdo es
15 principios y valores cristianos que son el fundamento, una carta ideológica, filosófica para las políticas públicas que firmó doña Laura, don Francisco, don Douglas y los 57 candidatos a diputados de la República. Permitir que el sector sugiriera candidatos, diputados, que en este momento hay 24 de los 57 candidatos, hay 24 señoras y señores que son cristianos evangélicos, 4 establecidos por el foro. Además de eso, el compromiso de poder lograr un proyecto de ley que beneficie a toda la iglesia evangélica y a todo el mundo religioso en este país. Y además de eso, pues también la oportunidad que desde el foro podamos sugerir atestados de personas altamente calificadas del sector evangélico para que puedan ser consideradas por doña Laura como ministros, viceministros, aún en el servicio exterior, en embajadas de fuera de Costa Rica, obviamente. Básicamente esos son acuerdos que tenemos donde ella ha firmado y está comprometida. Sobre la base de la Carta de Valores. Sobre la base de la Carta de Valores. Y obviamente, yo tengo que decirlo con toda la vehemencia, doña Laura es cristiana 100%, es una mujer de Dios y en este momento no encuentro en la oferta electoral, no encuentro a nadie que tenga el carácter y la identidad con Dios como lo tiene doña Laura. El compromiso, ¿verdad? El compromiso con Dios primero y el compromiso con nuestro país. Bueno, llegamos al final. Las redes sociales, Paz, de Foro Mi País. Muy bien, muy bien. @Foro Mi País en todas las redes sociales de Instagram, X o Twitter, antes Twitter, Facebook y también www.foromipais.cl. Bien, si Dios quiere, Laurita, la próxima invitación será como presidente de la República y lo vamos a celebrar juntos. Amén. Un abrazo lleno de cariño a toda la audiencia, a todas las casas, a todas las familias que me están escuchando. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén. Los espero el próximo domingo 1 de febrero, en el día que yo no he llamado el día de las elecciones, lo he llamado el día de la esperanza. Salgamos a votar en las dos papeletas. Bien tempranito. Bien tempranito. Así, turquesa, ¿no? Color turquesa como el cielo de Costa Rica. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Importante votar para presidente y para diputados, todo por el Partido Pueblo Soberano. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y siempre recuerden, firmes y adelante es La orden del Señor.